Hola, buenas noches. Me presento porque hay nuevas personas que no había tenido el gusto de saludar. Mi nombre es Carlos Millán, soy biólogo y trabajo siempre el tema de la conciencia como raíz o como unión fundamental de todo lo que somos como seres biológicos. Y el día de hoy quisiera compartirles la parte más metafísica, más amplia de este modelo de biología que he armado. Y les quisiera dar una introducción muy breve. A lo mejor voy a poner el fondo de pantalla nada más para tener algo ahí porque mi cámara no está de muy buena calidad, que digamos. Entonces, para que no vean mi cámara de baja calidad tan amplia, mejor vámonos a algún fondo de pantalla. Muy bien, ¿qué es la teoría holosómica? Primero les voy a contar cuál es la teoría biológica preponderante. Y la teoría biológica preponderante, que yo sé que ustedes, por provenir de Anamaya y de otros espacios interesados en, pues, la salud desde una perspectiva holística, el bienestar humano a niveles más profundos, creo, me permito aventurar esta hipótesis de que no creen tanto en la perspectiva biológica oficial, en la perspectiva médica oficial, pero es importante mencionarla para poder irnos hacia este otro modelo y que quizá puedan entender cuál es la importancia de tener un esbozo claro de cómo se diferencia el comportamiento biológico mecánico, tradicional, muy desde la perspectiva alópata, y qué es realmente lo que, conforme la ciencia tiene mejor tecnología para darse cuenta de sus propias limitaciones, estamos cayendo en la cuenta de que es imposible ignorar el rol que tiene la conciencia en el funcionamiento de cada aspecto de lo que somos como seres vivos. ¿Cuál es el rol tradicional o el rol de la medicina alópata, el rol que le asigna la biología mecánica? Se supone que cada célula está siguiendo instrucciones que están en nuestro ADN. Y las personas que formularon este modelo, que se llama el dogma de la biología molecular, tal cual Watson y Crick decidieron usar la palabra dogma para hablar de cómo ellos creían que tenía que hablarse de biología a partir de ese momento en el que fue posible por primera vez usar biomarcadores para identificar secuencias de ácidos nucleicos a las que ellos les asignaron un significado muy particular, un significado mecánico, y dijeron: por fin entendemos cómo funciona la máquina del organismo en su nivel más básico. Y en su nivel más básico tenemos este código con una serie de letras que se repiten, ¿no? Porque al final las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, es decir, los cuatro componentes del ADN, adenina, tiamina, citosina, guanina, representan en la visión mecánica un código de computadora, un código en donde depende de las letras que tenemos, las secuencias, cómo están ordenadas estas letras, va a funcionar cierto aspecto de la célula, va a funcionar si tenemos el cabello de cierto color, va a funcionar si nuestros órganos tienen cierta predisposición a la salud o a la enfermedad. Y este fue el sueño mecanicista, la perspectiva bastante, desde mi parecer, quizá entre ilusoria y arrogante, de creer que los humanos habíamos descifrado cómo funcionaba la computadora de la vida, cómo funcionaba el código que regía todos los aspectos de los seres vivos. Y bueno, hoy, casi 70 años después de que Watson y Crick formularan su dogma de biología molecular, la ciencia ha desechado ese modelo. Si bien todavía en las facultades de medicina se enseña, si bien todavía hay
miles de laboratorios de genética alrededor del mundo que todavía se van a aferrar a intentar defender la noción de que el código del ADN es lo que determina el comportamiento de nuestras células y por tanto de nuestros órganos, e incluso es lo que organiza nuestro cerebro para que el cerebro produzca el fenómeno de la conciencia. Eso está hoy plenamente falsificado, es decir, está demostrado que no se sostiene. ¿Y por qué no se sostiene? Porque en este modelo lo que Watson y Crick buscaban era dejar de otorgarle un lugar a los científicos que opinaban que había un impulso vital, una inteligencia divina que daba la capacidad a las células de organizarse por sí mismas, de tener referencia de su entorno, de tomar decisiones en tiempo real y en general que era un soplo de vida, un aliento, una conciencia que iba más allá de cualquier explicación física. Para cierta corriente de científicos a la que pertenecían Watson y Crick, esto era terrible, porque si había un aliento divino, si había algo que no se podía explicar en términos mecánicos, era reconocer que la ciencia estaba condenada a fracasar, o al menos que la ciencia orientada a resolver el funcionamiento del cuerpo nunca iba a poder explicar el funcionamiento del cuerpo porque últimamente lo que hace posible que las células se organicen es este aliento, este soplo divino. Y no eran solo Watson y Crick, eran miles de científicos alrededor del mundo que estaban un poco problematizados, estaban conflictuados con la idea de, pues, si tenemos cada vez mejores aparatos, si ya hay satélites desde esa época, si hay industria aeroespacial, si la tecnología en muchos aspectos está avanzando a pasos agigantados, ¿cómo es posible que en términos de biología seguimos sabiendo muy poquito, ¿no? Y no sabemos qué es lo que hace a las células comportarse de la forma en que se comportan y no queremos creer que existe una inteligencia natural de las células, queremos creer que todo tiene una explicación en términos de química y física, de simple aleatoriedad, de compuestos materiales que se unen y crean el fenómeno de la vida por mero azar. El ADN les daba la oportunidad perfecta de decir que si había un código, este código había sido formado al azar por la evolución a través de partículas interactuando de forma aleatoria y este código era la explicación mecánica de por qué las células se comportaban. Y dice muy claramente el dogma de biología molecular de Watson y Crick que el ADN era el código, utiliza al ARN mensajero para crear las proteínas y darle instrucciones a esas proteínas y después las proteínas se encargan de dar instrucciones a la célula. Hoy tenemos miles de estudios e incluso antiguos geneticistas destacados como Philip Ball han ya declarado que hay demasiada evidencia de que es justo al revés. La célula es la que tiene la capacidad de observar conscientemente tanto a otras células, los elementos del medio en el que viven y también el estado interior de los diferentes componentes, péptidos, aminoácidos, partículas lípidas, todo lo que está al interior de la célula. Es la célula la que informa a las proteínas y es las proteínas las que toman acciones y las proteínas cambian la disposición del ADN y la disposición del ADN es un mero patrón mecánico, pero el patrón mecánico o este patrón de repetición de aminoácidos
no es diferente de la repetición de ciertos lunares en nuestro cuerpo o la repetición de cierta forma de las pestañas. Es un patrón físico, pero la forma de nuestras pestañas o la cantidad de lunares que tenemos en el cuerpo no determina ningún aspecto de nuestra salud. No determina si somos más altos o más bajos, si somos mejores para música o para deporte, no determina si nuestros órganos van a estar sanos o no van a estar sanos, porque lo único que determina el estado interno de nuestro cuerpo a todos los niveles, al nivel celular, al nivel nanoscópico de el universo infinito que está dentro de nuestras células, pero también a nivel de tejido, a nivel de órgano y, claro, a nivel de organismo, a nivel de nuestro estado de salud general, lo único que lo determina es la conciencia, el diálogo consciente entre todas las partículas vivas que están en nuestro cuerpo. Y para poder dimensionar eso, de dónde viene esa conciencia y cómo se relaciona con nuestro cuerpo, cómo se relaciona con la experiencia general de los seres vivos y por qué los seres vivos tienen características muy específicas y diferentes de una montaña, por ejemplo, de una roca, de un río. Conviene dar una explicación a las raíces filosóficas, a las raíces, digamos, ontológicas, a intentar comprender cómo nos situamos en relación al universo. Y es que la perspectiva de la biología mecánica es muy simplista, muy reduccionista. Dice, bueno, la vida opera a través de unas cuantas leyes mecánicas y las leyes mecánicas se pueden estudiar simplemente en los cuerpos, diseccionando, usando aparatos de imagen, usando medidores o marcadores bioquímicos, usando pruebas de ampliación de secuencias genéticas, porque ni siquiera es posible observarlas directamente, y toda una serie de cuestiones para decir podemos analizar todos los elementos físico y químicos de los seres vivos y no necesitamos preocuparnos de la pregunta ¿de dónde surge la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿No? ¿Por qué es posible la conciencia? ¿Y qué relación, cómo podemos situar nuestra experiencia de la conciencia respecto a lo que es el universo en general? Y para la ciencia médica alópata, para la mayoría de la ciencia biológica que sigue todavía el dogma de Watson y Crick, que sigue todavía una perspectiva mecánica o mecanicista, no es relevante nuestra relación con el universo. A mí me gustaría, sin embargo, invitarles el día de hoy a imaginar una posible forma de explicar de dónde nace la conciencia, cómo es posible que la experimentamos como seres vivos de una forma muy diferente a la que posiblemente experimenta la conciencia, formas geográficas o geológicas como las montañas, los ríos, los diferentes elementos del manto terrestre y buscar, ¿no? Dar simplemente un modelo alternativo al modelo que nos han platicado muchas veces, ¿no? Que a lo mejor no lo tenemos tan presente, pero todo inició por una gran explosión en el Big Bang, no sabemos qué lo originó, pero a partir de eso, todo ha sido una serie de encuentros de fenómenos químicos, mecánicos, y todo ha sido producto del azar y nada en el universo es consciente, ¿no? Todo en el universo es simplemente aleatoriedad, todo es simple coincidencia y cualquier aspecto
de nuestra relación espiritual es en el fondo, mm, pues producto de nuestra imaginación, porque nuestra imaginación no es otra cosa, de acuerdo a la medicina mecanicista, que químicos que produce el cerebro, neurotransmisores, que nos hacen sentirnos eufóricos, nos hacen sentirnos con esta sensación de unidad después de una meditación o después de una clase de yoga, pero de acuerdo a esta ciencia médica, toda sensación interna que experimentamos, toda conciencia de la realidad que alcanzamos a comunicar tanto a nosotros mismos como a otras personas, es una mera fantasía, ¿no? Solo es producto aleatorio, sin ningún significado, de este cóctel químico de nuestros cerebros. Pues bien, yo quisiera contarles el día de hoy, em, no entrar de lleno a por qué hay muchos elementos que demuestran que es falso que nuestro cerebro produce los pensamientos y toda la evidencia científica que hay de que la conciencia es algo que está en nuestro campo electromagnético, la conciencia no se produce en el cuerpo, es un elemento metafísico. La conciencia nadie la entiende, nadie sabe cómo se produce. La conciencia es un misterio del universo y el hecho de que sea un misterio no significa que como científicos, como biólogos o como pacientes, como practicantes de hábitos de salud, podemos simplemente no darle un lugar en la biología. El hecho de que sea imposible de definir la conciencia y el hecho de que no se produzca en el cuerpo no hace decir como, bueno, entiendo que la conciencia es lo más importante, entiendo que la espiritualidad es lo más importante, pero al final, ¿no? Si me enfermo de la garganta y alguien me recomienda antibióticos, pues voy a usar los antibióticos porque a nivel mecánico hacen algo los antibióticos, ¿no? O si me dicen, tienes una lesión en la columna, y solamente te podemos ayudar con una cirugía, bueno, pues voy a aceptar la cirugía en la espalda, en mi columna vertebral, porque mi conocimiento acerca de que la energía y la conciencia son los aspectos fundamentales del universo, está como bien para pláticas holísticas, pero no lo integro a mi vida y no me creo de verdad que mi conciencia es la que determina el estado de salud de mi columna vertebral. Y ahí haré una pequeña pausa o una pequeña mención específica del tema de la columna vertebral. Hemos llegado a la conclusión en automático de que si un médico nos enseña mm, una tomografía, una resonancia, una radiografía, alguna técnica de imagen para enseñarnos que nuestra columna tiene un desvío considerable o tiene discos lumbares dañados o tiene cualquier otra anomalía, ¿no? En su forma física, que eso es un motivo grande de preocupación, que eso es la causa de nuestro dolor y que no hay ningún arreglo posible para la columna vertebral salvo la cirugía. Y lo que no nos dicen, a pesar de que está perfectamente documentado, es que aproximadamente la mitad de las personas que tienen en sus estudios de imagen discos lumbares completamente colapsados, o desviaciones en ciertas vértebras que deberían crear incluso parálisis, no exhiben ningún síntoma. Es decir, solo con ver la radiografía o resonancia de un paciente, los médicos no son capaces de identificar sus síntomas. Es decir, solo porque se han hecho varios estudios de control ciego donde le preguntan a traumatólogos, basándose en la imagen de este paciente, usted diría que este paciente puede caminar o no puede caminar. Y le atinan solo al 50% de las veces. Una pregunta diferente, basándose
en la imagen de estas hernias lumbares, usted diría que el paciente está en dolor agudo o que no tiene dolor. Y le atinan solo al 50% de las veces. ¿Por qué? Porque la forma de nuestra columna, el estado de nuestros discos lumbares, no determina nuestra calidad de vida, no determina nuestra experiencia del dolor, no determina nuestra capacidad de coordinación motriz. No, la forma está ahí y la forma a veces se relaciona, ¿no? Con síntomas y sí existen correlaciones. Y si nosotros vamos a un médico con la perspectiva mecanicista y le contamos de nuestro dolor, le contamos cierta inquietud física del cuerpo, va a hacer lo mejor posible para con las herramientas que tiene darle una explicación. Pero la explicación real nunca está en el aspecto físico que alcanzamos a ver con la tecnología, con los aparatos, porque hay demasiados casos documentados de gente que no tiene eh, la morfología defectuosa de la columna y sin embargo tienen un dolor terrible de lumbares. Y hay gente que tiene la columna aparentemente destrozada en la imagen y experimentan cero dolor. De nuevo, la forma física solo sirve de referencia para crear una narrativa a lo que el paciente está experimentando. Pero la narrativa de la explicación mecánica es muy pobre. La narrativa de la explicación mecánica mantiene al paciente condenado porque algo de su cuerpo ya se descompuso y porque no hay otra opción posible más que reconocer que todos los cuerpos están envejeciendo, que todos los cuerpos están en deterioro constante y que, por tanto, nuestro estado de salud mecánicamente se va a ir degradando, linealmente cada vez vamos a estar con menor salud. Bueno, la gran evidencia de que la conciencia no está relacionada a la forma física es que en el 10% de en el, del total, del total de los casos de daño cerebral total, y estamos hablando de estadísticas que conjuntan tanto degeneración gradual por enfermedades como Parkinson o Alzheimer, que van llenando de fibrosis mm, todos los lóbulos cerebrales y entonces empieza a haber un comportamiento cognitivo anómalo y llega al punto en el que se declara que esa persona ya no tiene, ¿no? ninguna capacidad de raciocinio, pero también casos en los que ha habido un accidente traumático y a raíz del accidente traumático se declara muerte cerebral porque ya no se puede medir ninguna respuesta a estímulos verbales a veces incluso sensoriales. Bueno, en el 10% del total de esos casos, se estima, porque de nuevo, todo en ciencia solo podemos tener estadísticas, solo podemos tener eh, la base de datos que diferentes estudios nos arrojan, pero hay diferentes estudios que indican que hasta en un 10% de los casos, en las horas previas a la muerte, hay una recuperación inesperada de las facultades cognitivas, un término que médicamente se ha llamado lucidez terminal. Los pacientes que llevan a veces semanas sin poder tener conversaciones, sin abrir los ojos, sin dar muestras de estar presentes cognitivamente, tienen esta experiencia de en las horas previas a su muerte poder, a veces solo durante segundos, a veces durante minutos u horas enteras, tener conversaciones normales, despedirse de sus seres queridos y tener una función cognitiva completa a pesar de que oficialmente tienen muerte cerebral o tienen daño cerebral tan avanzado que no hay manera en que pudieran tener una función mental de cualquier tipo. Bueno, esa es la evidencia más clara, más directa.
de que la conciencia no se genera en el cerebro, no está limitada a la forma o función que tenga el cerebro, y esta es la introducción necesaria, porque en otros temas donde hablo directamente de biología, voy más a profundidad de por qué la explicación mecánica de los síntomas, la explicación mecánica de las enfermedades, siempre queda falsificada o demostrada como falsa cuando consideramos la evidencia científica más amplia. Pero hoy solo quería darles esa introducción de por qué el hecho de que el modelo alópata, el modelo mecanicista, parta de que la conciencia no existe y de que la conciencia celular no tiene ningún lugar porque todo es un código matemático que la célula simplemente está siguiendo en forma de instrucciones. ¿Por qué es tan nocivo? ¿Por qué limita tanto las capacidades de recuperación que tenemos como humanos? ¿Y por qué, desde mi perspectiva, nos invita a crear un modelo alternativo de cómo relacionarnos con el universo y cómo explicar que la conciencia sucede y darle una perspectiva filosófica al fenómeno de la vida, al fenómeno de la conciencia? Y bueno, con esa introducción un poco larga, quisiera compartirles esta parte de la teoría holosómica, que es la parte de cómo la conciencia se origina como un fenómeno fundacional del universo, un fenómeno central a todo lo que es el universo o lo que podemos llegar a comprender de él. Y para ello, me apoyo en la filosofía hebrea antigua, porque ellos tenían un modelo muy específico de cómo funciona la conciencia en el universo. Para la cultura hebrea antigua, igual que para la mayoría de las antiguas civilizaciones, era innegable que todo en el universo es consciente, que los planetas, el Sol, la energía que regula las interacciones entre estos grandes cuerpos planetarios, pero también todos los cuerpos terrestres, es decir, las montañas, los valles, las formaciones subterráneas, todas las formaciones acuíferas, todas las formaciones minerales en el océano, debajo de la tierra, por fuera de ella, todo en el planeta y todas las interrelaciones energéticas entre lo que está en nuestro planeta y en otros planetas, todo eran, perdón, elementos conscientes. ¿Por qué me gustaría, o por qué hablo en el modelo de la teoría holosómica, específicamente de la Cábala, que es solo una parte de la antigua filosofía hebrea? Es porque tiene un modelo de conciencia progresiva, donde se va diferenciando los niveles de separación del yo absoluto o del vacío absoluto, que para muchas culturas Dios o la energía suprema, la fuente, el origen, es el vacío absoluto, es donde la energía más pura, la energía más completa, no tiene ninguna forma, no tiene ninguna conciencia, es simplemente la existencia en estado puro. Y ese vacío o ese principio cero, en muchas culturas se le llama de diferentes formas, pero coinciden en que de ese vacío o de ese ser pleno es de donde se originan las demás formas de existencia que sí son visibles o que son posibles de dimensionar para la mente humana. Y en particular, en la visión hebrea o en la antigua visión hebrea del universo, hay diferentes niveles de conciencia que resultan muy útiles para poder entender qué es la vida en este planeta como forma de conciencia, cómo está conectada a todo el universo,
pero al mismo tiempo es una forma muy particular de expresión de esta inteligencia universal o de esta inteligencia divina que está presente en todos los rincones del cosmos como lo podemos intuir, conocer y asomarnos a él. Entonces voy a empezar con esta parte y de nuevo para quien le llama el tema de la biología un poco más, bueno, esta plática en particular es mucho más filosófica y metafísica, al menos la presentación a la que vamos a entrar ya ahora, pero ojalá puedan tener la oportunidad en otro momento de ir a pláticas donde hablamos más de órganos, de enfermedades, de ciertas herramientas prácticas para transformar elementos de nuestra biología. Normalmente no hablo de metafísica, pero ahorita que estoy retomando las pláticas en el grupo de Ana Maya de biología holosómica, me llamó la atención, me surgió espontáneamente el deseo de dar esta parte más filosófica y metafísica. Bueno, eh, ¿cuál es eh, cuál es la visión de la biología holosómica? Es que todo en el universo es un sistema dinámico de energía consciente. Hay diferentes vectores de energía y el sistema es fractal, es decir, en cada vector de energía está contenida la información de todo el universo y al mismo tiempo solo tenemos acceso a una parte de la información. Cada vector tiene acceso a la parte que le corresponde. Y lo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación es que los humanos, los seres vivos en este planeta Tierra, tenemos acceso a un vector pequeñito, porque para poder hacer posible una vida tan material, tan maravillosamente compleja como lo es la biología de los seres en este planeta, requerimos ser un sistema muy especializado y al mismo tiempo muy desconectado de los niveles más abstractos de conciencia. Pero el hecho de que estemos aparentemente separados o más alejados de la fuente no nos hace menos importantes en el universo. Cada elemento del universo es indispensable, ¿no? Para este gran juego, este gran baile que es la expansión de la conciencia en todos sus niveles. Pero bueno, fundamentalmente, la materia, como nosotros la observamos, es una expresión localizada de un vector de energía. Es decir, la materia es cuando la energía pasa de un estado indiferenciado a un estado más contenido, es decir, de muchas posibilidades, se centra en una sola posibilidad, en un solo campo electromagnético, que es el campo electromagnético que integra esa forma física de la materia. Cuando hablamos de que todos los humanos tenemos un campo electromagnético toroidal, hablamos de que tenemos una configuración electromagnética específica. Pero al mismo tiempo, esta configuración específica se retroalimenta y se recrea a cada instante. Por eso los seres humanos, igual que cualquier otro ser vivo en el planeta, tienen una capacidad de reinventarse muy amplia. Físicamente, podemos transformar muchos elementos de nuestra biología cuando accedemos a otros planos de información energética. Somos el plano, digamos, con el acceso más limitado, pero sí tenemos la capacidad de estar en diálogo con todo lo que nos rodea a nivel más primario con la naturaleza, con la conciencia, digamos, de los elementos, lo que llamamos los cuatro elementos o las potencias en la naturaleza, pero también estamos conectados con nuestro planeta Tierra y también estamos conectados con conciencias más allá del planeta. Así que vamos a ver un poco la progresión de cómo podemos visualizar los diferentes niveles de conciencia basándonos en el modelo
de la Cábala y cómo esos niveles de conciencia nos hablan, nos dan un panorama para poder imaginar dónde estamos situados y de dónde viene lo que nosotros experimentamos como el yo, ¿no? Como la experiencia de poder observar, oler, sentir, reflexionar, imaginar, ¿no? Escribir, escuchar música, esta sensación indescriptible, inimaginable, misteriosa de lo que es estar vivos. De acuerdo a la Cábala, tiene un origen bastante progresivo, ¿no? Y es muy interesante las diferentes etapas que marcan de la conciencia y por eso quisiera compartírselas para tener esta referencia de imaginarnos como parte del universo, pero a un nivel de detalle mucho más específico. ¿Dónde estamos exactamente? Somos parte de toda la conciencia que existe, pero al mismo tiempo somos un tipo de conciencia muy especial. Muy bien, bueno. De acuerdo a, a la antigua filosofía hebrea, Dios es el todo, ¿no? Dios es el inicio, Dios es lo indiferenciado, Dios es lo inaccesible, Dios es vacío, Dios es totalidad, Dios es indescriptible. En el momento en el que esta energía primaria, que podemos visualizarla simplemente como luz, ¿no? Como un blanco absoluto, donde no hay inicio, no hay fin, no hay caracterización de la energía, no hay por lo tanto ni siquiera el concepto de energía, porque simplemente todo es como un bloque unitario central, este principio absoluto que la física cuántica, por diferentes experimentos, ha llegado a asumir que tiene que existir y le llaman el vacío cuántico. Para la cultura hebrea es Dios, el origen indescriptible, y a partir de ahí empieza a haber emanaciones de Dios, aspectos que se van diferenciando y distanciando cada vez más como de este origen primario. Y este origen primario es interesante porque cuando tenemos los momentos de mayor calma, cuando tenemos acceso, ¿no? a momentos de dicha, de expansión, de gozo, gran tranquilidad a partir de meditaciones, a partir de trabajo con plantas, a partir de yoga, de muchos elementos. Las personas suelen describir este estado de gran conexión interna como un silencio, una calma. No es tanto lo que estamos experimentando, sino es la ausencia de otras cosas. Es el silencio, es lo que en la cultura hebrea se llamaría una reverberancia del origen absoluto, del silencio absoluto. Cuando tenemos esta calma es porque nos estamos conectando a ese gran silencio que es Dios, a ese vacío completo que es Dios. De acuerdo a la Cábala, el siguiente nivel, donde ya no es un vacío, ya empieza a haber forma diferenciada, una forma muy, ¿cómo decirlo? Muy sutil, pero ya no un vacío. Se habla de frecuencias, se habla de aspectos o se habla de emanaciones. Y estas emanaciones corresponden en la Cábala a los Sefirot. Son estados fundamentales, algunas personas los llaman elementos fundacionales del éter, es decir, dentro de lo que todavía es inacible, dentro de lo que todavía es el universo en un estado mm, muy abstracto, muy cercano a Dios, una conciencia mínima de haber salido del vacío.
se considera que no tienen identidad, ¿no? Las 10 Sefirot o las 10 emanaciones de Dios no tienen identidad, no tienen masa, son simplemente el nivel mínimo de información. En lugar de tener un vacío completo inaccesible, donde no hay información diferenciada, las 10 Sefirot ya son 10 aspectos sutiles de todo lo que puede existir en el universo, está contenido en estas 10 emanaciones primarias de Dios. Y ese aspecto, en el modelo de la ciencia, antes del dogma biológico molecular, este modelo de la ciencia hablaba del éter como este estado donde la energía está todavía previa a tener una identidad, ¿no? Es energía en un estado muy puro, donde todavía no podemos hablar de masa, pero ni siquiera de, por ejemplo, ondas observables, de luz. Todavía esto es previo a la luz. Cuando hablo del vacío, que lo podemos imaginar como una gran luz blanca, es para tener una referencia, ¿no? De cómo muchos místicos han descrito el vacío absoluto. Pero realmente la luz es un concepto que viene en niveles de conciencia más diferenciados. En este punto, el punto de los Sefirot, el punto en el que la ciencia más amplia, la ciencia que todavía reconocía la presencia de Dios en la naturaleza, hablaba de éter. Bueno, vamos al siguiente nivel, que es ya energía con dirección. Aquí ya no estamos hablando solo de aspectos sin dirección, sin caracterización posible. Aquí ya son lo que podríamos hablar una conciencia semi-identitaria. En la Cábala, esto corresponde a los planos arcangélicos. Los arcángeles o los príncipes, como a mí me gusta más llamarlos, porque son el principio de la conciencia, es una conciencia muy alta, muy primaria, muy cercana a Dios todavía, pero ya tiene un poco de identidad, ¿no? Son todavía formas sin masa, pero ya corresponden de acuerdo a la antigua teoría del universo antes del Big Bang. Se consideraba que había masas de éter ya consolidadas, que estas masas de éter hacían posible mm, los grandes círculos de material, perdón, los grandes tránsitos de material cósmico a través del universo. Era éter ya con dirección. Y este éter con dirección corresponde en la visión metafísica de la filosofía hebrea a los arcángeles. Y hubo varios científicos, entre ellos el propio Einstein, que estuvo convencido de que lo que se estudiaba en la filosofía hebrea como arcángeles o príncipes correspondía a fuerzas reales del universo. Es decir, no es que los arcángeles no sean reales, sino tenían un correspondiente a fuerzas que era posible demostrar, ¿no? Bajo cálculos matemáticos, que sin estas fuerzas no es posible entender cómo es que hay una cohesión y cómo es que hay movimiento en el universo. Este es un nivel de energía y de conciencia todavía o apenas con identidad. Todavía no tiene una separación completa del principio divino. Después llegamos ya a las formas con masa definida. Las formas, los asteroides, los planetas, las estrellas. De acuerdo a la visión de la Cábala, esto lo podemos entender como coros angélicos. Ya no es una presencia tan indiferenciada como la de los príncipes o la de los arcángeles, ya son más conciencias colectivas. Para la Cábala, una estrella, un planeta, un asteroide, no era una conciencia, digamos, solo un ser,
sino era una serie de presencias angelicales, de coros angélicos, que le daban una identidad rica, variada, ya separada de Dios, pero al mismo tiempo tan armónica en esa mm, forma de conjunto, donde el coro el coro, digamos, las frecuencias angelicales, las frecuencias colectivas, se retroalimentaban unos a otros para siempre mantenerse en coherencia y en contacto directo con los otros niveles, con el nivel am, arcangélico o de los príncipes, con el nivel de los Sefirot y con el nivel del principio absoluto, del vacío o Dios absoluto. Y en este nivel, ¿no? En el nivel de los planetas, las estrellas, todavía, bueno, ya hay conciencia diferenciada, ¿no? De acuerdo a la Cábala, el Sol, todas las estrellas, todos los planetas, sí tienen una conciencia diferenciada, pero es una conciencia muy grupal, es una conciencia todavía completamente alineada a la divinidad. Y a partir de ahí tenemos el siguiente nivel, donde ya hay al interior de un planeta conciencias localizadas en formas individuales, ¿no? Y estas formas individuales se dan en su nivel más abstracto. En la Cábala se le conoce como los Memunim, nosotros podemos conocerlo como los cuatro elementos. Y estos cuatro elementos, en su aspecto más puro, son todavía bastante, ¿cómo decirlo?, neutrales en su identidad. Se sienten muy cercanos a los coros angélicos del planeta Tierra, ya hablando del planeta, pero los Memunim ya tienen la capacidad de dar pie a corrientes de conciencia más localizadas, que son la conciencia específica de una montaña solamente o de un río solamente, de acuerdo a la Cábala. Ya hay un nivel ahí de separación de Dios, donde por primera vez, ¿no? Una montaña, un río, una roca, alguna cueva, cualquier estructura geológica de nuestro planeta puede llegar a tener la experiencia de sentirse separada de Dios, pero aún así tiene muy fácil la capacidad de conectarse de vuelta, al principio armónico de la conciencia universal. Como siguiente paso, ¿no? Entramos los seres vivos. Los seres vivos somos la capa más diferenciada de conciencia. Nos sentimos más separados de la naturaleza, nos sentimos más separados del planeta en general, de los coros angélicos del planeta, pero también de las conciencias que van más allá de los coros angélicos de nuestro planeta. Y somos una capa muy especial, somos una capa que tenemos un libre albedrío muy distinto mm, al de los otros planos de conciencia, de acuerdo a la Cábala. Tenemos una sensación recurrente de estar solos, una sensación de poder sentirnos preocupados, de poder sentir ansiedad, de poder sentir dudas acerca de si nuestra vida tiene un propósito, de si realmente estamos conectados a un todo divino del universo. Y eso, en ocasiones, ¿no? Ha llevado a los humanos a adoptar una perspectiva algo pesimista del mundo, ¿no? Y de cierta forma, el hecho de que durante la revolución industrial en Europa se llegaran a experimentar las peores condiciones de vida que había tenido la humanidad hasta ese momento,
porque en las ciudades, con alta contaminación, fuera de contacto con la naturaleza y con ritmos laborales tremendamente explotadores, fue cuando la gente empezó a sentir cada vez más la desconexión con lo divino, la sensación de estar solos. Y fue este ambiente en particular lo que llevó a la ciencia europea del siglo XVIII al XIX a buscar una visión de la naturaleza, de la biología, donde no cupiera la conciencia y donde no cupiera la noción de que hay una inteligencia divina que permea todo el universo. ¿Por qué? Porque fue el momento en el que las condiciones de vida, las condiciones materiales, la gran cantidad de enfermedades, producto de la mala nutrición, producto de la falta de contacto con la naturaleza, la falta de acceso a agua limpia, la falta también de contacto humano, porque las personas se la vivían en las fábricas, en fin, toda una serie de cuestiones que hicieron de esa Europa del siglo XVIII, XIX, al menos la mitad del XIX, la peor experiencia humana hasta ese momento, pues llevaron a alejarnos de la noción de que somos una parte viva del universo y que todo en el universo está relacionado a nosotros. ¿Cuál es la importancia de recordar eh, que no somos una forma de conciencia desconectada del universo, sino que somos simplemente como diferentes estilos, diferentes niveles de observación? Pero todo lo que está antes de nosotros, ¿no? Las formas de la naturaleza, las formas planetarias, las formas interestelares, los Sefirot o emanaciones de Dios y el mismo principio absoluto, la misma fuente u origen, todo está presente en nosotros. Y cuando recordamos, ¿no?, que tenemos acceso a este poder infinito de la naturaleza, de Dios, del universo, em, podemos pasar, ¿no?, de este estado de ansiedad de separación, de este estado de pesimismo, de este estado de sentir que nuestra existencia material es muy frágil y de tener demasiadas dudas al respecto, para recordar que nuestra vida es un canto a la creación, nuestra vida es un canto a la capacidad infinita del universo de explorarse a sí mismo. Y es interesante porque hay evidencia que nos dice que los elementos de la tabla periódica, cuando están en nuestro cuerpo, no tienen la misma configuración físico-química de los elementos que están afuera del cuerpo. Adentro de nuestro cuerpo tenemos un nivel de vibración muy específico que hace que estos elementos de la tabla periódica, estos elementos químicos, estén de cierta forma hiperactivados. Y esta hiperactivación es la que nos lleva a tener la experiencia de movernos por el mundo más rápido, ¿no?, que el resto de los elementos geológicos. Una montaña, un cuerpo de agua, una roca, no se pueden mover como lo hacen los seres vivos, ¿no? Incluso a mayor complejidad celular, ¿no? Mayor capacidad de movimiento, ¿no? No es lo mismo un organismo autótrofo como un alga, no es lo mismo una planta, no es lo mismo bueno, ya cuando tenemos la capacidad de movimiento. Mientras más albedrío tenemos más capacidad creativa. Y esta capacidad creativa nos hace las formas de conciencia del universo más interesantes, más impredecibles, más propensas a equivocarnos y más propensas a meternos en problemas, pero también más libres de crear belleza, más libres de crear una experiencia de vida única, indiferenciada.
Y esta es una pequeña introducción filosófica, metafísica de qué hay detrás de la biología holosómica. Em, realmente pues algo que no se maneja cotidianamente cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de ciertos elementos del comportamiento celular, vistos desde la evidencia de cómo las proteínas son conscientes, cómo los neurotransmisores no son químicos, son también formas de vida conscientes. Pero cuando hablamos a nivel de biología no tenemos la oportunidad de asomarnos a un modelo mm, metafísico, un modelo filosófico que nos permita ver que somos parte de un continuo de conciencia, ¿no? Está el infinito, que es la conciencia cero, y la conciencia se va haciendo cada vez más compleja conforme la materia, sí, también se va haciendo cada vez más compleja, ¿no? Los grandes cuerpos cósmicos tienen muy poca diversidad de patrones químicos. En la Tierra hay innumerables patrones químicos. Disculpen. Y nada es más rico en patrones químicos, en unicidad, en complejidad de materia, como lo somos los seres vivos. A mayor complejidad de conciencia, también mayor complejidad de materia. A mayor complejidad de conciencia, más separación aparente con el infinito, con Dios. Pero esta separación solo es ilusoria, porque todos somos el mismo continuo de energía. Todos somos el mismo continuo de conciencia, simplemente con diferentes niveles o ángulos de observación de esta gran maravilla que es el universo. Y bueno, con esta frase termino por ahora para ver si alguien quisiera compartir algún comentario, alguna pregunta. Y si no hay preguntas, pues pasaré a compartirles una herramienta que tenemos, que Gloria y yo estamos lanzando en conjunto, con una serie de herramientas de bienestar personal incluyendo diseño humano, que es una especie de mapa de propósito de vida, y algunos elementos interesantes que ustedes pueden encontrar ahí y probar. Todas las apps se pueden probar de forma completamente gratuita. Pero antes de terminar con esa parte, digamos, más de herramientas prácticas, quisiera mencionar esta cita de cierre y pasar a ver si alguien tuviera una pregunta, algún comentario. Esta frase es, somos parte de un universo holográfico, que significa que el acceso a la conciencia, el acceso a la información total, está presente en cada pequeña parte del todo, ¿no? Somos lo más alejado en teoría de la fuente infinita, pero al mismo tiempo somos la expresión más compleja, más maravillosa de cómo el universo o Dios se explora a sí mismo, ¿no? Porque toda la emanación de Dios, todo el flujo infinito de conciencia, es simplemente diferentes ángulos con los que Dios, el universo, el origen, se observa a sí mismo. Y esto nos pone en una posición creativa, en una posición de relacionarnos con el mundo y con nuestro propio propósito de vida como una forma de arte, como una obra de arte. Nuestro verdadero propósito es crear diversidad. Nuestro verdadero propósito es crear una historia de vida bella. Y la capacidad que tenemos para hacerlo es mucho más de lo que a veces creemos cuando nos ensartamos mucho en el paradigma de somos solo un cerebro. Si nuestro cerebro se daña, estamos perdidos. Nuestro cerebro solamente es una serie de neuroquímicos. Nuestras emociones son reacciones materiales, viscerales. En realidad el tema de la conciencia es infinitamente complejo. Y desde la biología holosómica lo exploramos ligado a manifestaciones de salud específicas, a recuperaciones específicas de ciertas enfermedades o condiciones del cuerpo. Y bueno, espero en las semanas subsecuentes, ahora que retomaremos los Zooms, compartirles algunos de esos elementos específicos de cómo podemos observar
el funcionamiento de la conciencia en cada órgano, en cada célula, en cada tejido y cómo se pueden generar soluciones prácticas para resolver problemas de salud. Pero por ahora abro un momento el espacio por si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacernos. Y Gloria, bueno, creo que no hay por Carlos. ahora comentarios, entonces no sé Sí, si... Carlos, yo tengo preguntas. Sí. Sí, mira, sobre el alma en la Kabbalah, básicamente, que es lo que más me interesa a mí personalmente. Yo quisiera saber cómo entiende la Kabbalah el origen espiritual de la enfermedad. Mm, claro, eso es, eso es una gran pregunta. Primero, para la Cábala, la verdadera enfermedad no es la enfermedad física, sino es la, la enfermedad de sentirnos separados de Dios y sentirnos separados de específicamente del gozo divino. Hay muchas corrientes de Cábala y con el pasar de los años, ¿no? Se han ido haciendo varias interpretaciones, varias ramas, pero hay una imagen en particular de la filosofía hebrea que a mí me gusta, que es eh, una visión de cómo hay ángeles encargados de determinar qué tanto cumplimos nuestro propósito de vida o no. Y hay diferentes interpretaciones de cómo los ángeles lo miden, pero para mí la interpretación más bella y más poética y para mí más certera es la tradición en la que se cuenta que el ángel analiza cuántos momentos en tu vida te reíste al unísono con Dios, cuántos momentos en tu vida te reíste de forma auténtica por el placer de estar vivo. Y esos momentos de risa, dependiendo de cuántos, no hay como un número específico, pero a mayor número de esos momentos, más puede considerar el ángel en su balance si lograste cumplir con tu propósito de vida en este planeta. Y la explicación de la enfermedad, de acuerdo a esta visión particular de la cábala, y de nuevo, la cábala es algo demasiado amplio y demasiadas ramas diferentes existen, pero la explicación de la enfermedad es cuando no nos damos el tiempo de reír, cuando no nos damos el tiempo de... de tener esta relación de niños con el universo, ¿no? De ahí que Jesús, ¿no? Uno de los grandes estudiantes de la Cábala, dijera esa frase que es tan bonita de dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No es porque los niños sean nobles, no es porque los niños no cometan malos actos, sino es porque los niños tienen esta capacidad natural de no dejar de reír, de no dejar de conectarse al gozo del momento presente. Y eso últimamente es lo que crea salud, ¿no? Y en segundo término, el propósito de vida, ¿no? Y hay veces que hay propósitos de vida mucho más solemnes, menos risueños, pero mientras el propósito de vida se viva con mucha profundidad, con mucha autenticidad, eso también te mantiene en un nivel de coherencia donde vas a tener bastante buena salud. Quizá no tan buena como si estuvieras en la versión más risueña de coherencia y de propósito de vida, pero aún así bastante buena salud. Entonces, resumiendo, de acuerdo a la Cábala o a esta ruta específica que he estudiado para hablar del trasfondo metafísico de la biología holosómica, cuando nos enfermamos es porque o nos olvidamos de sentirnos asombrados, agradecidos y encantados con la vida, o nos sentimos desconectados de un propósito, ¿no? No entendemos qué estamos haciendo aquí.
Hermosa respuesta. Justo de ahí Sí, surge el tema de los milagros en la sanación, Carlitos. ¿Cómo interpreta la Kabbalah estos milagros de sanación? bueno, de acuerdo a, a este modelo específico de considerar el continuo de conciencia de los Sefirot hasta nosotros, eh, es cuando mm, nos hace una visita, un plano de conciencia superior. ¿Y qué es lo que hace esta visita? Simplemente amplía nuestro campo electromagnético para crear posibilidades que antes no eran posibles en nosotros, ¿no? Y es que cada nivel de conciencia tiene, conforme, o sea, bueno, ahorita vimos la progresión del infinito hasta el ser vivo, pero si vemos la otra progresión del ser vivo hasta el infinito, en esa dirección, cada plano de conciencia menos diferenciado, ¿no? Más cercano al origen, tiene mayores condiciones de posibilidad, ¿no? Si nosotros somos solo una versión del campo electromagnético, en los otros planos existen muchas versiones de nuestro propio campo electromagnético. Por eso es que los milagros se dan cuando entregamos nuestra propia versión de nosotros mismos, cuando renunciamos a nuestra historia personal e invitamos, ¿no? La presencia de una conciencia con más posibilidades, con más versiones a que modifique nuestro campo electromagnético. Y en el momento en el que se modifica nuestro campo electromagnético, la materia cambia instantáneamente, ¿no? Por eso muchas veces las remisiones espontáneas o las sanaciones espontáneas son inmediatas, ¿no? O sea, no pasas de estar parapléjico a caminar lentamente, no, pasas de estar parapléjico a tener movilidad total, ¿no? Y claro, hay muchas sutilezas ahí porque no existe un solo campo electromagnético, en realidad tenemos múltiples campos y además cada órgano tiene su propio campo, cada célula tiene su propio campo, entonces a veces nos abrimos a la intervención o a la apertura de posibilidades por contacto o visitación de estos otros planos de conciencia, pero solo nos abrimos gradualmente y entonces empieza un proceso de recuperación, pero no es total, ¿no? Realmente no hay un camino de específico de sanación, pero sí todo camino empieza con la apertura a dejar de considerar que solo una historia, ¿no? Ya sea nuestra historia personal, ya sea la historia de un solo médico, ¿no? Ya sea la historia de un solo biólogo raro como yo, cuando dejamos de considerar que solo una sola, que es una sola historia la que nos explica el mundo y nos abrimos a otras historias e invitamos activamente a la conciencia de Dios, la conciencia del universo, a través de sus múltiples niveles a ampliar nuestra conciencia, a ampliar nuestras posibilidades de cómo nos relacionamos con el cuerpo y con la vida, ahí es cuando desde mi perspectiva surgen los milagros. Y bueno, tenemos por ahí Se una podría, pregunta que dice, perdón, ¿me Carlitos, ibas? ¿Sí? para no perder la idea, se podría decir que a mayor nivel de conciencia es más probable este tipo de milagros en la sanación. Mm, no, y eso a mí me ¿Correcto? gustaría resaltarlo mucho porque en ciertas visiones de, de camino espiritual, se habla de que un grado de conciencia más amplio nos acerca más a Dios. Pero en esta visión, de nuevo pongo la gráfica, todo el universo es como este campo azul. Ujú. Dios está fuera del campo azul, ¿no? Entonces, ni los Sefirot, ni los arcángeles, ni Mahoma, ni Buda, ni Jesús
ninguna conciencia está más cercana a Dios que nosotros, porque Dios está fuera de la conciencia, ¿sí? Entonces, todo lo demás es la conciencia como un reflejo del potencial infinito de Dios. Y en la conciencia no hay ningún objetivo específico. En la conciencia no hay grados, hay ángulos de observación. Y cuando nos abrimos a un nuevo ángulo, encontramos cosas muy interesantes. Y yo les puedo compartir que así como nosotros a veces podemos intuir alguna presencia angélica, alguna presencia de un maestro ascendido, y nos maravillamos ante esas conciencias también se maravillan ante nosotros, porque nosotros somos igual de interesantes, igual de ricos, igual de cercanos a Dios. No hay... eh, no hay una mayor deseabilidad. Y bueno, cuando suceden estas sanaciones, suceden por cambio de ángulo, ¿no? Y muchas veces, y bueno, no sé por qué hoy estoy recordando muchos elementos de la tradición, específicamente del Nuevo Testamento. Por eso, ¿no? Es una metáfora muy poderosa que Jesús hiciera más milagros, ¿no? Entre personas que se consideraban de baja calidad espiritual, ¿no? Entre leprosos, entre prostitutas, entre personas que se consideraban que no llevaban una vida espiritual, porque los milagros no requieren de una vida espiritual, ¿no? Porque la cercanía a Dios no requiere de una vida espiritual. Somos igual de cercanos a Dios porque todos somos reflejo de Él. Y sanar simplemente implica encontrar el momento de alineación entre nuestra conciencia personal, nuestra intención de querer ampliar nuestra historia o nuestro ángulo de observación del universo y ciertas herramientas prácticas que facilitan el proceso. Y a veces la herramienta práctica es algo tan sencillo como la meditación, a veces es un baño de hielo, a veces es algo inesperado, como un concierto o algo que no consideramos que pudiera mm, cambiar nuestro ángulo de observación. Em, pero no, por eso es que hay muchos maestros espirituales que desarrollan cáncer o que desarrollan como randas, parálisis y atrofia muscular, porque no hay una relación directa entre conciencia o trabajo espiritual y salud. Lo que hay es la capacidad pareja de todos de reinventarnos en cualquier momento. Agradezco infinitamente tus respuestas, Carlos. Son muy profundas, la verdad. Está como para volver a repetir el video y, y volver a escucharla varias veces. Gracias. Por ahí dejaron una pregunta por el chat. Sí lo lees. Sí, sí, le respondo. Gracias a quien nos escribió de un Oppo. No sé cuál es el nombre de la persona, pero escribió desde, o así aparece aquí como un celular Oppo. La sanación en la práctica se puede llevar a cabo visualizando los 72 nombres de Dios. Se considera solo una terapia, pero la más importante es la forma en cómo llevamos nuestra vida. Sí, hay muchas técnicas de sanación con los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios para mí son formas de conectar, ¿no? Con frecuencias energéticas que facilitan la entrada, ¿no? De otros ángulos de observación, el ángulo de observación de los céfiros, de los arcángeles, a nuestra vida. Eh, la visualización sirve, eh, tener hábitos, tener decisiones, tener estilo de vida que nos lleven a sentirnos en calma, sirve porque nos lleva a reconectar con la apertura, nos lleva a reconectar con una relación amorosa con el universo,
nos lleva a reconectar con el asombro, con la capacidad de reír, de divertirnos. Para eso sirve, yo diría, la forma en cómo llevamos nuestra vida. Meditar a las 6 de la mañana o cualquiera de estas tradiciones espirituales nos acerca a Dios. Lo que nos acerca a Dios es la apertura interna, es el agradecimiento, es algo que tienen los niños sin haber nunca meditado, sin haberse preocupado nunca por hacer nada especial. Cuando recordamos que no tenemos que hacer nada especial para ser cercanos a Dios, y cuando encontramos nuestra propia manera de sentirnos relajados, de sentirnos felices, de darnos estos momentos de conectar con dicha, con gozo, con risa, ahí es cuando traemos sanación a nuestra vida. Y más que solo sanación, traemos coherencia, ¿no? Y si podemos combinar coherencia con hábitos de bienestar, ¿no? Pues están relacionados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si yo me alimento bien, si yo duermo bien, si yo hago ejercicio, si me permito estar en buen estado físico para disfrutar de las experiencias que hay, ¿no? Si motivo o procuro el contacto con la naturaleza, todo esto nos lleva a reconectar con la capacidad de asombro y la capacidad de gozo intuitivo, ¿no? Entonces, están relacionados. Em, bueno, por ahí nos hace un comentario Erika de que está muy interesante. Gloria nos habla de que esto es la conciencia de unidad. Y bueno, ya para ir cerrando la plática, les comparto brevemente cuáles las herramientas que... uy, y ahí esperen, es un... mm, déjenme ver. Gloria, ¿me podrías confirmar si se ven todas las pestañas o tengo que pasarme una pestaña en específico? De la farmacia cuántica, Ajá. recién estás entrando, creo. Estás en el panel de administración. Ah, bueno, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir pantalla un momentito y regreso a compartir. Nada más quisiera abrir mi perfil para enseñarles directamente con mi perfil y no con un usuario muestra. Ok. Hay un problemita por el cual me han escrito varias personitas a Carlos, Sí, preguntándome sobre que no pueden ingresar algunas de las aplicaciones, como por ejemplo Gene, se les cuelga ahí con bueno, sale la opción de error, algo así. Y con Olo también me han dicho. Yo no tengo problemas con Olo, pero con Gene sí. ya, ya, ya. Bueno, vamos a ver ahorita cómo está funcionando. Tal vez Pero haya, quisiera darle la introducción simplemente para quien guste explorarlas. Holo es una colección de frecuencias, están todas las frecuencias solfeyo, las frecuencias angélicas, pero con la diferencia de que en otras bases de datos que conjuntan frecuencias, el sonido es un sonido lineal, una sola onda de audio, y este es un sonido tetraformado en espiral. Son cuatro ondas de sonido simultáneas que están conformadas en la proporción áurea. Muchas cosas en la naturaleza tienen esta proporción espiral y bueno, le da un efecto particular al escucharla sobre el cuerpo que no se da en la versión de las frecuencias que no tienen esta configuración en espiral. Iridioguía es una herramienta para generar música
única de meditación se genera en tiempo real. La música que escuchan cuando usen Iridio Guía nunca antes ha sonado en el mundo y una vez que la terminan de escuchar nunca volverá a sonar. Es una música que está programada para interpretar, de acuerdo a medicina china, cuál es el estado energético actual de su iris. Para mí, más que una precisión clínica, ¿no? O una precisión eh, digamos, a un nivel material, es más un ejercicio de introspección energética, de ver qué es lo que nuestra mirada está diciendo de nuestra conexión interna en ese momento, y escuchar la música, ¿no? Que el software genera, eh, sabiendo que es especial y que es una manera de invitar. Porque bueno, hablando de que otros planos de conciencia tienen más posibilidades, eh, o tienen otras dimensiones de interacción. En esas otras dimensiones de interacción no es tan fácil interactuar directamente con nuestro cuerpo físico, pero sí se facilita a veces interactuar, ¿no? Con ciertas señales sutiles, ¿no? La más común es la intuición. A veces usan a los animales para enviarnos señales, pero a veces incluso, ¿no? En la elección de como entre las diferentes frecuencias que aparecen relacionadas a, a lo que el software interpreta de nuestra mirada, pues elegir una u otra puede tener una carga simbólica con la cual nos comunicamos con estos planos más sutiles. Pero bueno, eso es iridoguía en resumen. No las abro porque tardan, bueno, Olo sí porque es la más sencilla de visualizar, las otras se tienen que configurar, se tiene que llenar un cuestionario, pero bueno, Olo tiene más de 100 frecuencias, habla, bueno, cada una 285 Hz, 741 Hz, tiene una explicación de por qué, cuál es el objetivo detrás de la frecuencia que podemos co-crear, porque eso es muy importante, no es algo lineal para que la solución venga externa, sino para que internamente la aprovechemos para crear algo diferente en nuestro cuerpo. Y hay categorías, ¿no? Diferentes sistemas, linfático, nervioso. Hay algunos que son como meridianos de energía o simplemente sueño, reposo, calma y coherencia. Se puede navegar así, por categoría, buscando frecuencias específicas, o se puede usar la función de chat para, con el chat, pedir una recomendación, ¿no? Para algo específico que estemos trabajando. Y bueno, así como tenemos eh, esta app, cada una tiene su propio camino a explorar. Por ahora abriré N, que es, bueno, Gloria le dice Gené, realmente no hay una manera correcta de decirlo. N es una especie de oráculo donde podemos hacer un ejercicio como se haría con numerología o con tarot o con I Ching, que son tres de las formas de consulta más usadas en el mundo. Y aquí pueden tener una consulta de numerología o de I Ching o de tarot, ¿no? Carlitos, ¿cómo le Sí. preguntas ahí? Cualquier, o sea, ¿puedes preguntar cualquier cosa o hay específicamente una forma de cómo preguntar, hacer la No, consulta? no, cualquier cosa, porque ante todo es un diálogo con la intuición interna, ¿no? Entonces, de hecho ahí vienen, ¿no? Como las recomendaciones, bueno, no recomendaciones, sino ejemplos, ¿no? Puedes preguntar, cambiar mi situación laboral, el significado de un evento, mejorar mis relaciones personales. No hay algo de qué se puede preguntar y qué no, de nuevo, porque no es que vaya a haber eh, una respuesta mágica, es una respuesta simbólica para que mm, hagamos más trabajo interno sobre cuál es nuestra relación específica con ese evento que nos preocupa o con ese síntoma o malestar que nos afecta. Entonces, es una manera
de utilizar, ¿no? Ciertas técnicas que se han utilizado a través de la historia, en el plano de la numerología, en el plano de lo simbólico, en el plano de lo astrológico, como es el I Ching, y bueno, asomarnos a ver qué, qué, sí, qué opciones nos acercan, ¿no? Entonces, bueno, es una primera introducción. La idea es que se animen a probar. Por ahí Gloria les puede compartir por mensaje o quizá aquí mismo en el chat el link para activar su prueba Ya, gratuita. ya se los compartí, Carlitos, está ahí en el chat. Ah, muy bien. Bueno, pues por ahora lo dejo aquí, que esta es una de las herramientas que utilizamos. En realidad hay otras herramientas que tienen que ver con luz infrarroja, con terapia de sonido, ¿no? Cosas que van más al cuerpo físico. Pero bueno, esta serie de herramientas de introspección y de alineación interna pueden ser interesantes para algunas personas y bueno, la idea es que se asome quien resuene y si lo decide, lo continúa utilizando más allá de la prueba gratuita. Realmente las aplicaciones son muy accesibles porque cada aplicación cuesta aproximadamente $4 o una cosa así, 80 pesos mexicanos y se tiene la prueba gratuita, ¿no? Para ver si realmente hay algo, ¿no? Que despierte la intuición, si las frecuencias eh, se pueden usar realmente para trabajar, liberar ciertos síntomas, liberar ciertos dolores. Por ahí hay personas que les da muy buen resultado con migrañas, pero es cuestión de que cada quien vea si esta es una herramienta que le sirve a su caso personal, ¿no? Algunas de las aplicaciones. Y si no, bueno, pues más bien seguir optando, seguir siempre explorando y tomar, ¿no? Tomar de cada espacio lo que resuene en ese momento. Bueno, pues muchísimas gracias por conectarse hoy. Gracias, Gloria, por la invitación y Gracias a ti, espero Carlitos. vernos en alguna otra sesión hablando ya específicamente de biología y de estrategias de salud concretas. Muchísimas Las sesiones, gracias. ¿Sí? Carlitos, tus sesiones van a ser semanales, ¿cierto? ¿O cada 15 días? Semanales, sí, sí. A partir de Listo, entonces ahora, todos los semanales. miércoles a esta misma hora, ¿cierto? Nos encontramos aquí. Todos los miércoles, 7:30, ¿sí? Perfecto. 7:30, 7:30. Sí, porque yo me he emocionado y no sé por qué he entrado antes. Pero mil disculpas a todos. Entonces, 7:30, todos los miércoles nos reunimos aquí con Carlos. Los temas se los voy a estar compartiendo con anticipación para que sepan de qué va y pues se puedan unir si quieren preguntar. Sobre todo, únanse en vivo para que pregunten directamente a Carlos cualquier duda que tengan, si el tema les interesa, ¿no? Igual, todos los temas que él comparte son interesantes, así que les Claro. recomiendo que crecen. Gracias, Carlitos. Sí, bueno, pues muchas gracias a Leti, Lore, Alfonso, Cristi, Gabriela, varias personitas, algunas Mariloli, algunas que han entrado antes, otras que entran por primera vez. Y Y la, muchísimas la, gracias. la mayoría son las chicas que están llevando, que han llevado el diplomado de medicina holosómica. También lo pueden adquirir, chicos. Es un resumen literal de todo lo que Carlos maneja, su investigación de él. Está buenísimo. Espero que puedan, que se animen en llevarlo. Ahí nos pasan por interno, nos preguntan, nos piden informes si lo desean. Muy bien, pues muy bonito, ¿no? Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias a todos. Gracias, gracias, Carlitos. Bendiciones. gracias, Hasta Carlitos. mañana, chicos. Nos vemos en Sanación Cuántica mañana a las 4:30 hora México. Bendiciones a todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias, Cristi. Bendiciones, hermosa.